Fernando Piñeiro tenía 13 años. Una mañana, como tantas, a las 4 de la mañana, pasaba el camión donde van los cosecheros de yerba mate, los que cosechan nuestra yerba que tomamos todos los días. Y pasaba el camión por el barrio, suben los tareferos, los cosecheros de yerba, suben sus hijos, porque los hijos acompañan a los padres al yerbal. Como ganan por lo que cosechan, las familias van todas juntas. El camión pasó por la estación de servicio, era un camión que está en muy mal estado, así los trasladan. Y uno de los trabajadores cuenta que el señor que le cargaba el combustible le pregunta al chofer si había arreglado los frenos. Y le dicen, no tuve tiempo, no pude hacerlo todavía. El camión siguió, se iba al yerbal. Si alguien conoce Misiones, hay zonas de mucho desnivel, esto fue en Aristóbulo del Valle. Siguió, se iba, y en un momento sintieron los trabajadores que perdía el control el chofer de ese camión. Y cada vez tomaba más impulso, ¿no? Porque iba en una pendiente. En un momento se dan cuenta que el camión se iba a accidentar contra un muro. Empezaron a tirarse los que podían de arriba del camión. En ese camión habían 14 chicos menores de edad. Y el papá de Fernando veía que Fernando no se tiraba, no hacía nada, quedó inmóvil. Y veía que los otros saltaban. Y lo primero que atinó el papá de Fernando, Piñeiro, fue agarrarlo a Fernando para que el impacto le dé a él y no al niño. Finalmente, después de una semana de agonía, falleció Fernando, falleció el papá. Como siempre digo, Fernando no puede contar la historia, no pudo dejar huellas. Y así como Fernando, muchos niños detrás de la cosecha de la yerba mate en Misiones. Fernando había comenzado a trabajar a los 8 años. ¿Y por qué comienzo así? Porque muchas veces hablamos de números, hablamos de estadísticas, de políticas. Y para una mamá o para un padre, no existen esos números cuando está la vida de tu hijo. Y bajar todo eso a tierra y poder ponernos en ese lugar para que ustedes puedan entender, porque nos ha pasado en estos años que contábamos que es tarefero. Y todos nos miraban fuera de Misiones, nos miraban así como diciendo, ¿de qué me habla? Y son los que cosechan la yerba mate, son los que cosechan nuestra infusión nacional, ni nada menos, porque este accidente que le conté fue en el 2014, pero en el 2013 se había declarado por ley infusión nacional la yerba mate. Este accidente fue que nosotros iniciamos la campaña Me gusta el mate sin trabajo infantil. Ojalá no lo hubiéramos iniciado. Ojalá que no haya sido necesario iniciar esta campaña. Pero cuando pasó esto, dijimos, esto no puede seguir pasando. Y les cuento algo, yo soy de Oberá, soy misionera, soy de Oberá, de la mayor parte de producción de yerba mate. Y para mí era normal ver que mis vecinos tareferos lleven a sus hijos. Era parte. Ya en el 2014 obviamente era mamá. Entonces por ahí uno se pone, le pasa esto por otro lado, ¿no? Nos juntamos, éramos 2 personas, 3, y dijimos, algo tenemos que hacer. No podemos dejar que esto siga pasando. Y empezabas a ver la historia de Misiones, la historia de los tareferos, y siempre se repetía lo mismo. Hacía más de 100 años que en la provincia estas familias tareferas tenían que llevar a sus hijos. Eran las más pobres, las familias más pobres de la provincia de Misiones, y cosechaban lo más rico que tenemos nosotros en Misiones, que da mucha riqueza, que es la producción de la yerba mate. Les cuento, cuando iniciamos no teníamos recursos,
como ahora, que tuve 14 horas en un micro para llegar acá, le contaba a Sonia, gracias a Dios llegué. Pero decíamos, algo tenemos que hacer. Empezamos a pedir ayuda. Siempre hay una mano solidaria que está ahí para acompañarte. Era un gran desafío. Nos comunicamos vía Twitter, ¿no? Hoy hablábamos de las redes sociales y eso, y nos comunicamos vía Twitter con un mexicano que nos dijo, yo los puedo ayudar a cómo armar una campaña vía redes sociales. Nos quedábamos hasta las 1 de la mañana porque era el tiempo que él disponía para enseñarnos. Y fuimos aprendiendo. Armábamos las pastillas de cómo comunicar. Empezábamos a buscar estadísticas. En la provincia no había. Nunca el Estado hizo una estadística para saber cuántos trabajadores hay detrás de la cosecha de la yerba mate, cuántos niños hay trabajando, en qué condiciones viven. No hay, no existe, no la hacen. Nos encontramos con una estadística que no había terminado en la Universidad de Misiones de la provincia, que no terminó por falta de recursos. Y con esa estadística que tenían, con ese estudio, comenzamos la campaña. En ese proceso, nosotros nos encontramos con gente que nos decía, Patricia, van a ensuciar la yerba. Lo que no entendían es que la yerba había que limpiarla, porque detrás había trabajo infantil y explotación laboral. Y ojo, yo amo el mate, estoy desesperada por tomar un mate, porque recién llegué y no lo tomé todavía. Amo el mate. Pero no estoy de acuerdo que detrás haya gente sufriendo, haya niños trabajando. No estoy de acuerdo con eso. Y eso hasta tuvimos que explicarlo a gente de nuestra misma organización. Porque hasta ahí nosotros hacíamos bibliotecas populares y éramos muy queridos, porque hacíamos bibliotecas en los pueblos pequeños de Misiones, poníamos 1000 libros en cada biblioteca. Y en ese camino nos encontramos con esto, las familias más pobres eran las familias tareferas, siempre estaba la misma, coincidía lo mismo. Y la misma gente de nuestra organización nos decían, no, ellos son vagos porque quieren, llevan a sus hijos porque quieren. Era parte de esa cultura también, ¿no? Y entendemos que si hay algo cultural que está mal, hay que cambiarlo. Porque si hay algo cultural que te justifica que un niño esté trabajando, hay que modificarlo. O que un trabajador sea explotado, hay que modificarlo. Bueno, ¿qué acciones tomamos? Pensamos. Existían las COPRETI, no sé si algunos, me imagino muchos deben conocer, que son las comisiones provinciales para erradicar el trabajo infantil, y pedíamos que la provincia se reactive. Iniciamos una petición en chain.org, donde pedíamos que la provincia convoque a esa mesa multisectorial para este tema y para trabajar en conjunto con las organizaciones sociales, con los gremios, con la iglesia, con el Estado. Después de más de 50.000 firmas en esa petición, nos convocan en el 2014. Les cuento, la primera reunión, una mesa que uno decía, bueno, cantamos victoria, se convocó la mesa COPRETI en Misiones que estaba parada, estaba inactiva. Tuvimos la primera reunión, nosotros planteábamos las estadísticas porque decíamos hay que tener números para abordar esto. Y lo que se habló eran pruebas pilotos en 3 localidades donde estaba la mayor concentración de tareferos, poder abordar ahí. Listo. Decíamos, bueno, no, se va a empezar a activar esto y se va a solucionar, ¿no? O medianamente se va a empezar a trabajar. La segunda reunión coincidía con que nos íbamos a verlo a Francisco, nos íbamos a Roma a llevarle el mate y a llevarle lo que estaba pasando en Misiones. Y la segunda reunión ya algunos funcionarios decían, dice, estamos preocupados, decían, hablaban en la mesa, ¿no? Porque hay trabajo infantil en la caña de azúcar, en Misiones. Nosotros no plantamos, o sea, hay un sector de unas familias que plantan caña, no es la producción nuestra, ¿no?
Y ya notábamos que lo que querían hacer era desviar el tema, dilatar la situación, y empezamos a trabajar en un proyecto de ley. Pero antes de eso, le voy a mostrar un video donde cuenta la historia hasta el proyecto de ley que le voy a explicar ahora. Está medio lento, ahí está. Si me preguntas si el trabajo infantil lleva al fracaso escolar, a la repitencia, te puedo decir que sí, que es como un triángulo. Uno de los lados es la inasistencia, el otro lado es la repitencia y la base es el abandono, porque una cosa lleva a la otra. Por la inasistencia se llega a la repitencia y a veces la repitencia, 2 años, 3 años de repetir, entonces lleva al abandono porque sienten los niños que han fracasado. Lo que nosotros encontramos cuando hicimos nuestra investigación fue que había 3 elementos fundamentales que incidían en el tema del trabajo infantil. Uno tenía que ver con la situación económica de las familias, digamos, en general las familias tienen economías de subsistencia y por lo tanto tienen poca diversificación, encontramos escuelas que no tienen nivel inicial, escuelas que en ese momento no tenían EGB3, es decir, escuelas que tenían hasta quinto grado. Actualmente, si bien casi todas tienen hasta séptimo, no hay escuelas secundarias en las colonias, es decir, que solo pueden seguir estudiando aquellos alumnos que pueden trasladarse al pueblo y o pagarse un albergue o tienen algún familiar que pueda, con el que puedan vivir. El tercer componente que encontramos está vinculado a lo cultural. Lo que nosotros vimos en nuestra investigación es que a partir de los 13 años el niño es considerado un adulto. Una cosa que a nosotros nos había llamado muchísimo la atención es que a partir de los 10 años u 11 es el niño el que define si sigue yendo a la escuela o no. Y hay un ingreso de alguna manera al mundo adulto a partir de los 13 años. En el caso de los varones es porque ya empiezan a tener un juego en la vida económica de la familia muy importante. Y en el caso de las mujeres es porque en muchos casos empiezan a formar sus propias familias. Que te piden un sueño, te piden educación en salud, te piden una vivienda, te piden tener agua potable. Cuando estamos hablando de derechos humanos, derechos básicos de las personas, una vivienda digna, agua potable, educación, salud, no la tienen. Hoy no la tienen. Estamos hablando de algo que está pasando en la provincia de San Luis. Seguimos mal una forma de decir, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sobrevivir. Y con eso solamente lo que salva Sarimana. La industria del mate
Nuestro sueño comenzó con erradicar el trabajo infantil en la yerba mate y hoy soñamos con erradicar el trabajo infantil en todas las cosechas en este país. Y ustedes se preguntan por qué. Porque no puede ser que haya un chico que hoy, mientras nosotros estamos acá, está dentro de un yerbal. ¿Saben por qué? Porque le voy a contar, Fernando no llegó al yerbal ese día, pero ¿saben cómo era la forma de él? Él llegaba al yerbal con su familia, armaban una lona. Ustedes vieron ahí una madre contando, ¿no? Y vieron la casita. Esas son las casas donde ellos viven en las ciudades nuestras, no dentro del yerbal. Imagínense si así viven en las ciudades, cómo viven dentro del yerbal. Arman una lona entre los gajos, entre las ramas, duermen ahí abajo, llevan si tienen un pedazo de colchón o lo que tengan, sábana o algo como para armar, hacen con tacuara, tipo camas para dormir. El que conoce Misiones sabe que hay víboras, hay arañas, o sea, eso es natural para nosotros. Y así viven de 15 días a un mes dentro del yerbal. Hacen sus necesidades en el monte. No hay un baño, no hay una letrina, no hay un sanitario, como le queramos poner el nombre. Toman agua de una vertiente o un arroyo. Si tratan de hacer el campamento cerca para acceder al agua. La yerba mate también tiene agroquímicos, agrotóxicos, y eso lleva al agua. Muchas veces toman esa agua que está contaminada. Esa era la vida de Fernando, desde los 8 a los 13 años. Esa es la vida de muchos Fernandos todavía en la provincia de Misiones. Cuando le preguntás a un tarefero, a un cosechero de yerba, comenzó siempre a trabajar en esas edades que son de los 5 a los 13 años. Cuando le preguntás qué quería hacer, y no quería ser tarefero. Pero cuando entendés también de dónde viene, siempre hay como una cadena, ¿no? Su papá fue tarefero, su abuelo lo fue y hay un sistema. Este sistema hoy se calcula porque dicen que lo que sale en cosecha de la provincia de Misiones se necesitaría entre 17.000 a 25.000 trabajadores. Se multiplica por las familias numerosas y uno habla de más de 70.000 personas. No hay números. Pasan a ser más invisibles de lo que ya son. Hoy son invisibles porque están dentro de un yerbal, porque no los vemos. Por ahí a un niño que está en un semáforo lo vamos a ver pidiendo, trabajando. A ellos no los vemos, son invisibles en nuestros campos. ¿Saben? Al trabajador dentro del yerbal no tiene nombre, lo llaman por número. Van los tareferos adentro del yerbal y están las ponchadas, que son donde ellos cosechan la hoja, que ahí forman los raídos, y tienen nombre. Entonces dice, vino el 25, vino el 26, te deshumanizan todo el tiempo. Al no tener nombre no tenés identidad. Nosotros no nos quedamos con esa no reunión que no salió de la Copreti, que iba a ser la tercera reunión que iban a convocar para firmar los convenios. Dijimos, vamos a presentar un proyecto de ley. Vamos a trabajar. Ya le habíamos hablado a la política, ya le habíamos hablado a las empresas. Vamos a hablarle al consumidor. Y armamos un proyecto de certificación de productos para poder tener en góndola, en este caso hablo de la yerba, pero la ley es para todas las producciones, un producto que esté certificado, que tenga un logo, que diga que no tiene trabajo infantil y que en el proceso generó esta famosa trazabilidad. Ya se habla mucho de la trazabilidad, pero que no existe. Nosotros encontramos en esta forma y planteamos en este proyecto de ley que las universidades certifiquen las cosechas y que esa yerba, ¿no?, en este caso, esté en góndola y valga unos centavos más. ¿Quién va a pagar los centavos más? El consumidor. Centavos, porque la yerba vale mucho, de hecho nos aumentan todo el tiempo.
Vas a comprar todo el tiempo, están aumentando. Y nosotros planteábamos, bueno, en este caso, empoderemos al consumidor, que sea el consumidor que elija una yerba que esté certificada, que pague unos centavos más y que eso doble automáticamente el sueldo del trabajador, porque hay un tema económico. ¿Saben? No existe un tarefero de clase media. No existe un cosechero de yerba mate de clase media. No existe. Hay un tema económico detrás. Ganan muy poco, le pagan muy poco. Ganan por lo que cosechan. Entonces, si hoy llueve en Misiones, no están trabajando. No se pueden garantizar la comida diaria. Así que hicimos con mucho trabajo, con mucha gente que nos acompaña, un proyecto de ley y lo presentamos. Lo presentamos en el 2015. Impulsamos, lo presentamos con 9 diputados, algunos no lo querían presentar, pero decían que era viable. Lo presentamos y perdió estado parlamentario. No lo trataron. Pasó un año, no habían tratado en las comisiones, nosotros habíamos presentado a fines de 2015, en diciembre, y había un año para tratarlo. No lo trataron. Había perdido estado parlamentario, algo que nosotros entendíamos que ya podía ser una solución a este tema. Volvimos a insistir, tenemos una petición en Chain, y volvimos a insistir y le pedíamos a cada una de las personas que nos ayude a impulsar este proyecto de ley. Lo volvimos a representar este año. En julio lo representó una diputada. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle un video cortito, un animatic que hizo Random, gente que nos está apoyando en esto solidariamente, gratis también, y para que ustedes vean de qué se trata este proyecto de ley que presentamos. Proponemos un mecanismo que habilita al productor solicitar la certificación de su cosecha, mientras que las universidades garantizan el proceso y certifican la ausencia de trabajo en negro y trabajo infantil. El Estado Nacional regula y administra los recursos que recauda cuando realizas tu compra. Y vos, en tu rol de consumidor, aportás eligiendo productos certificados, libres de trabajo infantil, duplicando lo que ganan los cosecheros y generando igualdad para niños y niños. Elegí productos libres de trabajo infantil. Firma nuestra petición en change.org, libres de trabajo infantil. Bien, agradecemos a Marcela Feudale, que fue la que puso la voz para el video, y esta es nuestra propuesta. Tener productos certificados en góndola y poder cada uno de ustedes elegir este producto, ¿no? Y yo, la verdad que estoy muy agradecida a Sonia. Estoy agradecida a Sonia por la invitación de poder estar acá, porque esto nos permite ser la voz de los que no tienen voz. Estar acá hace que multipliquemos lo que pasa en la provincia de Misiones y lo que pasa en muchas cosechas de nuestra provincia. Estar acá significa ponerle rostro a estos niños que hoy son invisibles. Estar acá es honrar a Fernando Piñeiro. Y yo les pido a ustedes que cada uno de ustedes salga de acá siendo la voz de ellos. Porque eso es lo único, que va a hacer que esto cambie. Vamos a hablar de muchas propuestas, acá van a escuchar mucha gente haciendo un montón de cosas y me encanta, nunca podría, por eso agradezco estar con este panel y lo que he escuchado anteriormente y lo que viene. Pero tenemos que replicar el activista que hay en cada uno de nosotros, porque esto se termina, y me lo ha demostrado la política, diferentes sectores, se termina si nosotros dejamos de aceptar, si cada uno de ustedes deja de aceptar que esto sea normal. Así que me voy de acá feliz por poder contarle a ustedes. Me van a encontrar en cada lugar, aunque me la hicieron difícil para venir, porque gestionamos los pasajes y a lo último nos los dieron. Nos hicimos 14 horas y ahora volvemos en el mismo día, pero no importa, estamos acá. Estamos acá para decirle, nosotros no aceptamos que esto siga pasando.
¿Y ustedes? Muchas gracias. Bueno, por último, si alguien desea hacer alguna pregunta a nuestra expositora. Sí, Viviana. Primeramente, ver si podemos acompañar ese proyecto, porque ya estamos acompañando otros proyectos que tienen que ver con una pensión no contributiva a víctimas de trata, que ya tiene media sanción de Senado, y otro proyecto de búsqueda de personas desaparecidas, así que sumarnos uno más también para acompañarte me parece fabuloso. Buenísimo. Después también una pregunta. Bravo. Una pregunta porque está bien la historia, ¿no? Pero también tiene que haber juzgamiento a los responsables. Sí. En el tema de misiones, que para mí es trata de personas, estamos hablando de trabajo infantil, es trata de personas porque ningún niño tiene que trabajar, y menos en condiciones de explotación como ocurre allá. Hasta hace poco tiempo teníamos un organismo que era Renatea, que era el Registro de Trabajadores Agrícolas, que bueno, tuvo una buena tarea realmente en la Argentina durante algunos años, ya que muchos de los rescates que hicimos en la cuestión de los campos, ¿no?, la explotación en los campos, tuvo que ver con ese trabajo de Renatea. Lamentablemente ahora Renatea ya no existe más en esa cuestión, sino que hay un sindicato que no tenía ningún tipo de control en un mundo, lamentablemente, que está yendo hacia la esclavitud laboral, porque estamos yendo hacia porque los mensajes de este gobierno, de otros gobiernos, es permanentemente decir, hablarnos del sacrificio que tenemos que hacer en función de enriquecer los bolsillos de los empresarios. Entonces la pregunta era básicamente, ¿tienen un listado de todas aquellas empresas, quiénes son los responsables en Misiones por lo menos de que haya explotación? Bueno, pero si hay, a ver, por ejemplo, en el tema acá en Buenos Aires hubo una organización y nosotros todo el tiempo estamos subiendo, diciendo qué empresas, con el tema textil, cuáles son las empresas que realmente, en vez de generar industrias textiles, lo que hacen es producir sus prendas en talleres esclavos, ¿no? Entonces también estaría bueno conocer quiénes son estos dueños de campos, porque hoy que parece que no hay que el país se mueve en función nada más que del campo, está bueno decirles a estos señores que aparte son esclavistas, y esclavistas es lo peor, porque son esclavistas de niños y niñas. Muy buena tu pregunta, porque bueno, te aplaudo también. Primero voy a responder la primera parte, donde vos hablabas de este organismo que estaba anterior a este gobierno y hay un nuevo organismo. Nosotros la semana pasada logramos que en Misiones se haga la jornada preparatoria a la Cumbre Mundial de Erradicación del Trabajo Infantil que se va a hacer en noviembre, se hizo, ¿no? Estuvieron los representantes, ¿no? Y lo que ellos decían era que no tenían números, no estaba todavía un relevamiento porque el gobierno anterior le había dejado como un desorden, ¿no? Te digo para responderte dónde estamos parados, ¿no? O sea, es buscar culpables, buscamos culpables antes, buscamos culpables ahora. Las empresas. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que generemos esta trazabilidad de que hoy vos decís, nos preguntan a nosotros, de hecho muchos famosos que nos acompañan también en la campaña, ¿qué yerba compramos? ¿Cuál nos garantiza que no tiene en su cadena de producción trabajo infantil, trata laboral, pobreza extrema, porque hay que apuntar a todo? Y lamentablemente no podemos dar un nombre, porque no se generó la trazabilidad, no hay trazabilidad en el producto y el sistema está tercerizado. Entonces yo, que soy un contratista, es así el sistema, ¿no? Tenés las empresas, tenés los molinos y los secaderos, tenés el productor, tenés el contratista y tenés el último eslabón, que es el tarefero, el cosechero de yerba mate. Cuando ustedes van a preguntar a un sector cuál es el último eslabón, te hablan del productor.
El productor es dueño de tierra, el tarefero no tiene ni dónde vivir, o sea, no es dueño de nada, pero no lo reconocen. También a ellas son invisibles cuando hablas de la cadena. Entonces, nosotros, por eso es muy importante lo que vos decís, ¿no? Y podemos, sí, seguramente tirar muchos nombres. Ya lo hemos hecho en muchas oportunidades. Yo creo que, ¿sabes qué? Entendí en estos años que obviamente podemos pasar horas buscando responsables, buscando culpables, pero entendí que nosotros todos tenemos que hacernos responsables de esto. Porque si dejamos en manos de estos sectores y no lo han cambiado, vayamos nosotros. Entonces, cuando tengamos esa yerba en góndola, y no sé, sea de la marca Pepito, pero esté certificado, nosotros los consumidores vamos a elegir esa yerba. Y ahí van a entrar los empresarios a decir, no, yo quiero que me compren a mí. Bueno, certificá, generá la trazabilidad. No podés como empresa crecer a espalda del pueblo, no lo podés hacer. No lo podés hacer. Entonces, de esa forma encontramos nosotros. Por eso te digo, podemos quedarnos ahora hablando. No, ya sé. Sí. No, yo, ¿sabes qué? Soy una persona de fe. Creo que cada uno de los que está acá no quiere ver un niño trabajando detrás de una cosecha. ¿Por qué? Y le hablo al papá y le hablo a la mamá, no le hablo a los funcionarios. Claro, tampoco un papá. Por eso, totalmente, es así. Totalmente. No, sí. ¿Sabes qué? Ese papá lleva a su chico porque no le queda otra, porque no le pagan nada, porque le explotan, ¿entendés? O sea, detrás hay trata laboral, hay de todo, sí. Sí, yo creo que nosotros lo que vamos a hacer es, ya estamos ideando si se aprueba la ley, y primero tenemos que hacer que se apruebe el proyecto de ley y pedirle a usted que nos acompañe, es crear conciencia. Después vamos a iniciar otra campaña, después le vamos, y y esto es muy importante, que es lo que estamos viendo. Si no tratan el proyecto de ley, vamos a buscarles a cada uno de ustedes para que nos ayuden a juntar firmas en cada plaza y vamos a presentarlos nosotros. Y ahí nos van a tener que explicar por qué no tratan un proyecto de ley que pone el poder en manos del consumidor. Nos van a tener que explicar, porque hoy nosotros lo presentamos con diputados, pero no lo están tratando. Entonces le vamos a golpear otra vez la puerta a ustedes, por Twitter, por Facebook, por donde sea, donde nos encontremos, y pedirles a ustedes que acompañen a estos niños, que acompañen a esos padres, que acompañen a esas mujeres que están detrás de los yerbales hoy, pasando una situación de injusticia terrible, porque ¿saben qué? No son libres, no son libres. ¿Alguna otra pregunta ya para ir cerrando la jornada? Hola, sí, Patricia, te comento, yo en 2012 me enteré que existía un programa del gobierno de esa época que se llamaba Jardines de Cosechas, y la idea era que en los lugares donde se trabajan distintos tipos de cosechas, en las escuelas o en algún polideportivo, se creara un espacio recreativo para que los chicos no tengan que estar cosechando. Yo pregunté por Catamarca, es la provincia donde vivo, porque hay un pequeño sector que tiene la cosecha de soja. En la provincia nunca se enteró que existía este programa de Nación, de la Nación. Quiero saber si a usted le llegó el comentario de que existía esto o solo quedó en el anuncio. Sí, no, allá existe un jardín cosecha, pero estamos hablando de un territorio muy grande, ¿no? Y sí, cuando bajaron, de hecho, en la jornada preparatoria, hablaban los de la CONAETI, que fueron de los jardines cosecha, de todos los programas. Lamentablemente, cuando bajás al territorio, no encontrás, no están.
Queda en el anuncio, obviamente que sí, ¿no? Entonces, sí, pero existen estos programas. Yo también lo que quiero decir es que hay muchos programas. Ya tenemos programas, políticas públicas, tenemos un montón. De hecho, quedó en evidencia. No bajan al territorio. Entonces, a veces, lo que nosotros tenemos que apuntar, que eso baje donde la gente está necesitando y pasándola mal. A eso tenemos que apuntar. Después, si no, nos vamos a quedar en muchos discursos y no los vamos a realizar y no vamos a poder cambiar esta historia. Bueno, sí, la última. Bueno, no, simplemente quería agradecer a ustedes por el proceso de conciencia que atravesaron con el dolor de cada historia que tienen en su camino y por ponerlo al servicio de la conciencia colectiva, que en realidad es eso lo que se necesita para el cambio en todos los planos que cada uno está trabajando y en todos los que están trabajando todos los demás disertantes. Así que nada, tengan en cuenta que no se pueden ir de acá sin llegar a sus redes, compartir los contenidos, porque a partir de ahí es donde se enteran los demás y no queda solo en este lugar. Eso, muchas gracias. Bueno, ya está, vamos a cerrar. Todos queremos un café o ir a almorzar quizás. Y yo, bueno, quiero repetir mi agradecimiento a Sonia, a Aralma, a todo el equipo de comunicación, de prensa, a las compañeras de la Red Internacional de Periodismo con Visión de Género de acá de la Argentina. Y bueno, gracias Sonia y equipo por tanta amabilidad, por tanto cariño. Nada, simplemente gracias y bueno, y a seguir haciendo. Vamos. Muy bien, de esta manera damos por finalizado el panel Niñas, Niños y Adolescentes Vulnerables en el Mundo. Los invitamos a continuar a partir de las 15 horas.